desde el Sinaí hasta nuestro corazón. La voz de la Torá sigue resonando, letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Buenas tardes, bienvenidos a su canal favorito, Exégesis de las Parashot. Me encuentro nuevamente aquí con mi amigo y hermano. Hola, Juan José Contreras. ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien, bendito sea Dios. ¿Y tú? Bien, gracias al Altísimo. Y bueno, muchísimas gracias porque otra vez te prestaste a acompañarnos y estudiar esta parashá. Ahora toca el turno de estudiar la parashá Vayeshev, ¿verdad? ¿Qué te parece si primero empezamos hablando sobre lo que significa el nombre de esta parashá? Súper. ¿Sí? ¿Qué quieres hablar? ¿Quieres que empecemos ya directo así a la porción? Sí, como ves. Muy bien, claro. ¿Qué te parece? Sí. Aparte porque los videos en YouTube tienen que ser cortos, porque si no como que la gente se aburre un poquito. Exactamente, okay. Sí. Bueno, pues esta porción se llama, y se estableció, por decirlo de una manera en español, Vayeshev. Y pues es como que se asentó ya por fin en lo que era la promesa que Dios le estaba dando a Abraham, que era lo que platicábamos tras bambalinas, no sé si te acuerdas, que la bendición que le tocaba a él, pues él le robó la bendición a Esab, una bendición que no le tocaba a él, que era la bendición de Esab. Y la bendición que era que le iba a heredar la tierra, o sea, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, era donde empezaba a ver, pues decirlo de una manera, como un cumplimiento. Y así empieza, bendito sea el nombre del Eterno, ¿verdad? Amén. Vamos a leer aquí. Bendito seas tú, Señor de nuestro Rey Universo, que nos has dado tu Torá. Amén. Amén. Dice: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, la tierra donde su padre había residido de manera intermitente. Que esta es la tierra, ¿no? Que le dijo el Eterno a Abraham que iba a poseer. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Y dice: José tenía 17 años y apacentaba el ganado con sus hermanos. Dice, a ver un segundo, discúlpame. Los hijos de Bilha y Silpa, concubinas de su padre. El joven solía llevar a su padre noticias del mal comportamiento de sus hermanos. ¿Qué opinas de eso? Pues sí, como ya se ha enseñado a lo largo de estas parashot, ¿verdad? Es una historia que está llena de muchas cuestiones familiares, de muchas dinámicas complejas, ¿verdad? Y yo pienso que afectó a los hijos, ¿verdad? Primero, ver a sus madres discutir por la atención de Jacob. Obviamente, al sentir ese favoritismo hacia Rachel y posteriormente hacia su hijo Yosef, pienso que eso repercutió negativamente en el ambiente o en el núcleo de la familia. Sí, no, definitivamente, no sin afán de criticar. Yo creo que la Torá está escrita para que podamos aprender y podamos entender muchas cosas que sucedieron para que nos sirva para nuestra vida diaria. Tenemos que aplicarla a nuestra vida diaria de una manera sencilla, y como ya hemos platicado, la Torá es como un diamante y tenemos que verle todos los brillos que podemos sacar del diamante. Algunos brillos los vemos en una perspectiva, otros en otra perspectiva, y tenemos que sacarle lo mejor que podamos para aplicarlo a nuestras vidas. Esta historia viene arrastrándose de alguna manera desde Génesis, o sea, es decir, si nosotros ponemos atención cuando la Torá habla de que Caín sintió celos de Abel, pues obviamente, si te fijas, es una pelea entre hermanos, y aquí viene otra pelea entre hermanos, Esaú o Esaf con Jacob. O sea, viene otra pelea, viene de un clímax que pareciera que era un clímax impresionante,
pero realmente creo que todas estas cosas que están pasando son consecuencia de cosas que a lo mejor pudieron haberse tratado de otra manera. Yo sé que nosotros normalmente, como hemos platicado, hemos estudiado que Esaú o Esab había despreciado la primogenitura y nunca no habíamos visto este otro brillo de la Torá, que realmente Jacob también se aprovechó del momento en el cual su hermano tuvo hambre y se la compró. Entonces, aunque sé que hay estudios que dicen que primero le dio de comer y luego se la compró, pero realmente se aprovechó del momento. Siempre hay una manera de ver las cosas de una perspectiva distinta. Y todo el argumento que se fue levantando, cuando obviamente también vemos que su mamá le dice que su papá Isaac le iba a dar la bendición de Dios a Esaú, no le iba a dar la bendición de Dios. Si tú lees detenidamente, dijo que le iba a dar su bendición, la de Esab, la que tenía para él, y la mamá agregó que era la bendición de Dios. Y por eso le dijo, ve y apúrate porque le va a dar la bendición de Dios, y él se metió con engaños. ¿Te acuerdas de lo que hemos platicado? Sí, sí estoy de acuerdo. Y obviamente, como hace rato tuve la posibilidad también de ver el estudio que tú habías impartido acerca de esa porción, obviamente que haya puesto Seir, el lugar donde habitaba, que él también se llamaba Edom, bueno, y el lugar también, la tierra de Edom, pues obviamente eran cosas que él estaba marcado. De hecho, está escrito según la Torá de que él se había enojado por la bendición con la cual había bendecido su padre, lo había bendecido su padre. O sea, Esab se enojó por la bendición que le dio a él. Y bueno, ya después yo los invito a que vean esa porción que mi brother muy bien desmenuzó. Te vas a dar cuenta que pareciera que aunque la robó Jacob, realmente le surgió efecto a Esab, porque te fijas, el que se inclinó fue Jacob, el que el que recibió fue Esab, o sea, el que recibió los presentes fue Esab, el que se inclinó fue Jacob, el que dijo soy tu siervo fue Jacob, no fue Esab. Y la bendición era que iba a poner a sus hermanos por siervos de él. ¿Me estoy explicando? Entonces, ahí te puedes dar cuenta de que ciertamente hay cosas que nosotros vamos estudiando y lo vamos entendiendo de alguna manera, pero también hay otro punto que tenemos que aprender, que es la práctica. Y obviamente aquí se nos ha venido resaltando la situación de nuestros hermanos, de nuestra familia. Ojo, a ver, yo sé que hay mucha gente, y yo los bendigo, y gloria a Dios por ellos, que habla acerca de los hermanos en la fe. O sea, yo lo entiendo, y sí, claro, hay que estar bien con todos, pero estos versos los usan cuando dicen hay que estar bien, hay que hacer el bien a todos, pero sobre todo a los hermanos en la fe. Pues realmente que yo creo que el contexto es obviamente un contexto meramente judío, aunque yo sé que hay gente que se molesta porque decimos cosas como estas, porque cuando uno sabe que como en el contexto judío se tiene que cuidar mucho el judaísmo, tú le puedes preguntar a un judío que si quiere que sus hijos sean judíos o no, y te van a decir no solamente mis hijos, sino los hijos de mis hijos y así sucesivamente. Así es. Entonces, hacer principalmente bien a los hermanos en la fe no está hablando de los que son de tu misma religión. Está hablando realmente a tu contexto como hermano judío, ¿me estoy explicando? Y eso entra a nuestros hermanos carnales. No sé si tú tienes hermanos. ¿Tienes hermanos? Sí. Ok, bueno, a veces uno está más, y sí, no estoy diciendo que no, está más como que ocupado en la cuestión de nuestros hermanos, de que el brother con el que te vas en la iglesia, lo que tú quieras, pero realmente, a mi parecer, en perspectiva, es a tus hermanos carnales, ¿no? Es a tus hermanos carnales, que no necesariamente creen en la religión que tú crees. Yo creo, no sé tú, si me estoy equivocando, corrígeme, que aquí no hablamos de religión, o no sé si tú hablas de alguna religión, yo creo que tú hablas de Torah. Sí, así es, de Torah. Y aquí no estamos hablando de ninguna religión, ni siquiera de judaísmo, que quiero aclarar, porque ahorita aunque mencioné judaísmo, yo estoy hablando con
en el contexto judío, de cómo ellos tienen que cuidarse, no casarse con otras mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando? Bueno, regresando al tema, aquí todas estas historias nos están hablando de problemas que hubo entre hermanos. Y aquí viene otra, se va a presentar otra. O sea, José va a entrar en una situación complicada. Y antes de continuar, quiero hacer un énfasis, porque ahorita vienen 2 capítulos. Yo creo que si estudiamos, así hacemos nos alejamos del mapa de la Torá, nos damos cuenta que ahorita la Biblia nos va a presentar los 2 Mesías. El Mesías que proviene de José, y más adelante, unos capítulos más adelante, nos va a presentar, si no es que el que sigue, creo que es el 37, creo que es el 39, nos va a presentar el Mesías que viene de Judá. Excelente, ¿eh? Entonces, si te fijas, ahorita, ¿cómo se llama? Y esa era una de mis preguntas, el por qué la parashá comienza hablando de la historia de Yosef y hace un paréntesis y se deja de hablar de la historia de Yosef para abordar el tema de la descendencia de Judá o de Yehuda. Sí, de hecho aquí se van a presentar, mira, este es mi punto de vista, no quiere decir que, o sea, esto es para analizarlo siempre todo. Nosotros, si sacamos filo a la navaja, a la espada, te vas a dar cuenta de que cuando, no puedo no dejar de mencionar la porción pasada, porque está relacionada con lo que va a pasar ahorita. Si tú te fijas, si no hubiera pasado el tema de las bendiciones, o yo sé que lo hubiera, no existe, pero probablemente la esposa de Jacob, Raquel, hubiera sido de Saúl, y no hubiera pasado todo el tema de las concubinas. Dios bendiga a las concubinas, que estamos aquí, a todos los hijos que descienden de ellas. Sí, no estoy hablando de otra cosa, o sea, no se me malinterprete, pero se hace una situación muy compleja entre hermanos, y acaba de pasar lo de Dina también, y pareciera que por fin va a haber como un momento de paz que va a tener Jacob, y si te fijas, ahora viene el tema de los hermanos. O sea, es decir, si el Mesías, pienso que fue una guerra impresionante, de dónde iba a venir el Mesías, si de esta Raquel o si de Lea. Nosotros sabemos que viene de Lea, y de todos modos, probablemente él hubiera tenido que elegir a Lea, Jacob. Pero, ¿te acuerdas que platicábamos de que la otra manera de ver este estudio es de que Jacob se dejó guiar por las cuestiones que se ven, por lo que él veía en Raquel? Belleza. Sí, porque a veces nosotros ensalzamos la belleza de Raquel, pero no ensalzamos el sinud, el recato de esta Lea. Yo te voy a hacer una pregunta. O sea, tú, teniendo en contexto de que Jacob era un hombre tranquilo y de tienda, que meditaba al parecer, o sea, ¿qué esperarías que eligiera? ¿Por la cuestión física o por la cuestión espiritual? No me contestes, pero pensamos que es obvio, me estoy explicando, sí, más sin embargo, al parecer, pues no fue así. Y de aquí, de Raquel, vienen los 2 hijos, Benjamín y Yosef y Benjamín, que es el que va a entrar a continuación. Pero el otro hijo, Judá, vino de Lea. Y se van a presentar las 2 historias. Las 2, se entiende como la belleza. Es el siervo sufriente y el rey que reina. O sea, la belleza. Nosotros podemos encontrar por todos lados la belleza de todo. O sea, es decir, para que haya belleza, tú tienes que encontrar shahor belabán, o sea, blanco y negro, o sea, una simetría. Tú no puedes encontrar algo, o sea, vaya, sin noche no hay día y viceversa. ¿Me estoy explicando? Sí. Siempre tiene que haber una simetría. Entonces vas a encontrar una simetría entre el Mesías que se entrega, que es el Mesías leproso, ¿sí? Que curiosamente no sale de Lea, sale de Raquel, que es la cuestión
a mi punto de vista, perdónenme si me equivoco, más materialista, más bello, más, sí, más físico. En cambio de Lea sale el Mesías que reina, el Mesías que se suponía que de Lea debía de salir algo más, con más recato, con más, más estilo Jacob, por decirlo de una manera, más que busca las cuestiones espirituales, pues de una manera, pero no sale el de ahí sale el Mesías que reina, el que trae justicia, el que trae venganza. Sí, interesante. ¿Me explicó? Sí. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes, incluso en el nombre de Labán, porque realmente Labán, si no me recuerdo, solamente tiene 3 letras, Lamed, Ben, Bet y Nun, que realmente lo puedes como leer como Leven, o sea, para el hijo. ¿Me explico? O sea, hay muchas cosas que si tú ¿cómo se llama? Lo tomas desde otro brillo de la Torá, te da una interpretación completamente diferente de lo que va a venir. Pero bueno, ya eso es lo maravilloso del hebreo, ¿no? Sin tanto, porque yo sé que los videos no deben de ser muy largos, y espero no aburrirlos, yo en lo personal, antes me gustaba ver videos largos, pero ahora siento que la gente y yo también nos queremos concentrar a lo que vas. Quien ve este canal es porque le encanta la Torá, como a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Ok, bueno, entonces verso 3. Dice, y el joven solía llevar a su padre noticias del mal comportamiento de sus hermanos. Voy a tratar... O sea, ¿sí? ¿Qué puedes encontrar aquí? Aparte la Shonjara. Sí. O sea, como de José, que es un super sadí, que es un hombre súper justo, que si tú te fijas, él más adelante te vas a dar cuenta que después de haber sido vendido, él se comporta de una manera súper íntegra con la esposa de Potifar, ¿sí? Pero aquí que se encuentra que él habla mal de los hermanos, va y le dice a su papá mal de los hermanos, y si te fijas, dice, José tenía 17 años, apacentaba el ganado con sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, concubinas de su padre, o sea que con ellos y no con sus hermanos, de que realmente eran sus hermanos, sino con los hermanos de sí eran los hermanos, pero como que una tercera parte de los hermanos, medios hermanos, por eso de una manera. Ahora fíjese, dice, verso 4, sus hermanos, al darse cuenta que él era el preferido de su padre, regresamos a lo mismo, la preferencia, a ver, papá, aquí de entrada, si tú tienes hijos, tú no puedes mostrar la preferencia. No puedes, no está bien, no es sano. Va a haber ahí un tema, entre hermanos va a haber una competencia. Claro. Tenemos que aprender de esto que está pasando. Entonces, ¿tú te crees una persona justa? Si tú realmente eres una persona justa de entrada, ¿qué estás hablando? O sea, ¿le estás hablando como cosas malas de tus hermanos? Ahora, yo no estoy diciendo que no le informe las cosas que hacen mal sus hermanos a su papá, pero la manera en como la Torah lo está expresando es que le está diciendo de las cosas malas, solo de las malas. O sea, recuerda, tú tienes que ser íntegro y también la belleza, tienes que tener un equilibrio. O sea, es decir, si no me recuerdo, se enseña que el ser humano es como un círculo, brother. La capacidad que tiene para hacer el bien es la misma capacidad que tiene para hacer el mal, pero no lo ves, lo tienes sometido, tanto uno como lo otro. Como una samer, ¿no? Sí, o sea, como una samer, o sea, haz de cuenta, si tú ves a una persona súper justa, es porque tiene sometido su lado súper no justo. ¿Me estoy explicando? Se trata de poder someter eso. Entonces, ¿cómo te estás comportando? ¿Estás hablando mal de tus hermanos? ¿Qué le estás diciendo a las personas que te rodean? Mira, yo creo que tú sabes, y creo que lo enseñas en tu canal,
la lashon hara es algo con lo cual se batalla mucho. O sea, es algo que se tiene que dominar. Claro. Que se tiene que dominar. Y aquí encontramos que él iba y le informaba a sus papás, no nada más las cosas, o sea, solamente las cosas malas, al parecer, y no nada más las cosas buenas. Y luego verso 3, Israel quería a José más que a sus otros hijos, o sea, por si había duda, ¿no? Dice, porque lo había tenido cuando ya era anciano. Sí. A mi punto de vista es de que había alguien que era más anciano, o sea, vaya, que lo tuvo más anciano que José, que era obviamente Benjamín. Ok. O sea, es decir, no tiene mucho sentido esta traducción. Para mi punto de vista es de que José era el que estaba con su papá ya siendo anciano. ¿Me explico? Sí. Es el clásico hijo que se queda, no es clásico, quiero usar bien mis palabras porque eso para mí es una gran honra. Es el hijo que empieza a ver por su papá cuando ya están grandes. Siempre, no siempre, pero seguido ves que hay un papá, digo un hijo o una hija, que es el que se queda más al pendiente de su papá o de su mamá cuando ya está anciano, y lo usa como, pues de una manera, se le sirve hasta como un bastón, o sea, vaya, pues lo apoya en todo. ¿Me explico? A mi parecer era José, o sea, el que estaba con su papá ya siendo Jacob anciano, ¿ok? Sí. Que bueno, en teoría y aquí ya era Israel, ¿no? Y luego dice, ¿qué hizo? Dice, le mandó que le hiciera una túnica de colores. La Ketonet Pasim. Imagínate. O sea, ¿qué opinas tú de eso? ¿Era rayada o era de colores? Bueno, la verdad, yo no sabría decírtelo, ¿verdad? Pero al menos era algo que lo distinguía de los demás. ¿Me explico? O sea, era algo que sus hermanos podían darse cuenta que él era el preferido. Entonces, tu papá, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Vamos, si tienes algún preferido, que no te estoy diciendo que lo tengas, pero si lo tienes, vaya, pues no le hagas una túnica de colores. De hecho, esa túnica de colores, más adelante, no me quiero adelantar, pero se la entregan ensangrentada. Y se la entregan ensangrentada con el animal con el cual, si no me mal recuerdo, él robó la bendición. Es correcto. ¿Estoy explicando? Sí. O sea, aquí te vas a dar cuenta de que obviamente la lucha que Jacob tuvo con el ángel, él estaba completamente angustiado, como tú lo dijiste muy bien, me pareció sorprendente cuando dices que hay unas letras de la primera palabra o la última, no recuerdo, que es mi deuda. Jobí dijiste. Jobí. Entonces, pues claro que aquí es lo que nosotros podemos encontrar, lo que está pasando. Y dice verso 4, los hermanos, al darse cuenta que él era el preferido de su padre, empezaron a odiarlo y a hablarle con malos modos. Ahí ya empezó, o sea... Sí, se repetía la historia, ¿no? Y luego todavía peor. Y esto, que nos sirva a todos. ¿Por qué digo todavía peor? Verso 5. Dice, un día José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, en los cuales les aumentó el odio que tenía. Porque el sueño no era cualquier sueño. Sí. O sea, en el sueño parecía indicar que ellos iban a postrar ante él. Vaya, termina pasando el sueño. Bueno, ya si nos ponemos muy rigurosos podríamos ahí debatir eso, pero sin debatir eso, pareciera que el sueño termina siendo como lo que él más o menos soñó, entre comillas, más o menos. ¿Me estoy explicando? Pero no tal cual. Mas sin embargo, él tiene un sueño, se lo cuenta a sus hermanos, y ¿qué hace? Que aumente el odio. Entonces vámonos por algo lo simple, por lo pashut. Si tú tienes un sueño, o si tú estás teniendo una bendición en tu vida, pues no lo presumas, pues. Fíjate lo que estoy diciendo, sí. Son cosas sencillas, sí, claro, que debemos aplicar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque está bien ser inteligentes. Porque cuando, ¿cómo se llama? De aquí viene otra parte que se llama el mal de ojo. Entonces tenemos la Shon Hara y tenemos el Ain Hara. sí. O sea, es decir, cuando uno comete el error de estar presumiendo cosas, ya esto ya está poniendo más didáctico que... sí, pero
a mi punto de vista es algo que nos debe de servir en nuestro día a día. Sí podemos hablar de muchas cosas más, gematría y 1000 cosas más, pero creo que lo pashut, lo básico y lo que nos debe de funcionar está aquí puesto claro. Entonces, ¿qué hace él? Va y lee a sus hermanos, y sus hermanos, ¿qué hace? ¡Pum! Se enciende. Se enciende esto, pero Sí. impresionante, ¿no? ¿Quieres comentar algo? No, pues iba a agregar que la hostilidad entre ellos ya venía de más atrás, ¿no? Cuando también las mamás de ellos discutían por la atención de Jacob, Sí, ¿verdad? sí. Yo ahí veo reflejado que la rivalidad entre ellos también existía, ¿verdad? Entre hermanos. Sí, lo suponemos, pero aquí lo evidenciamos. Claro. O sea, lo suponemos. Allá no suponemos que había una rivalidad entre mujeres, la había, porque la Torah nos dice. Pero sin suponerlo, aquí encontramos claramente Claro. lo que ellos le dicen. Verso 8, y sus hermanos le respondieron: ¿quiere decir que tú vas a ser nuestro rey? ¿Y que vas a dominarnos? Y el odio que le tenían iba en aumento debido a los sueños que les contaba. O sea, según aquí, nada más déjame ver si más o menos dice, bueno, aquí ¿cómo se llama? Dice, a los sueños que le contaba, aquí dice, por las palabras que le decía, como él les decía, como él les hablaba. O sea, no fue como que una vez. Y luego viene aquí y le dice, he tenido otro sueño. Y ya no nada más la cuestión era con sus hermanos, ahora es con su papá y su mamá. Sí. Y se empieza a ¿cómo se llama? A encender la cosa. Sí. Y aquí el chiste es de que, verso 11 dice, sus hermanos le tienen envidia, pero su padre meditaba en esto. Ya por la madurez, ¿no? La sensatez. Yo creo que él estaba pensando en esos sueños, y yo tengo un pensamiento de que le recordaba a la bendición que había recibido de su padre. ¿Te acuerdas? Sí. Que tus hermanos te van a servir. Entonces, obviamente, esa es la bendición con la cual él se robó. Es la bendición que él se robó, no era la bendición que a él le tocaba. Esa es la bendición de Esau. A ver, quiero ser claro. ¿Por qué digo que no era la bendición que le tocaba? Porque si tú vas al principio del siguiente capítulo, de cuando él roba la bendición, te vas a dar cuenta que la bendición que le da su papá a él, porque entonces Jacob le habló a Jacob y lo bendijo, y esa es la bendición de Abraham, de Isaac y Jacob. Esa es la bendición que le tocaba. ¿Me estoy explicando? Pero esto que está hablando José era la bendición que él se había robado. Que se iban a postrar a él. Sí. Entonces, obviamente, su papá, ¿qué pues? Meditaba. Sí, claro. Muchas cosas. ¿Me estoy explicando? Y luego dice, esto es verso 11, y luego dice, en cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquem a apacentar ovejas de su padre. Entonces Israel dijo a José, sus hermanos están apacentando las ovejas en Siquem, y he pensado que podías ir a verlos. Él respondió, estoy a tu disposición. Su padre le dijo, vete pues a ver cómo están tus hermanos y el rebaño, y luego tráeme noticias. A lo mejor está acostumbrado a hacer eso, yo no sé. Dice, así que le envió desde el valle de Hebrón, y José se dirigió a Siquem. Un hombre le encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? José respondió, ando buscando a mis hermanos. ¿Podrías indicarme en dónde están pastoreando? Y aquel hombre le preguntó, ya se han marchado de aquí. Entonces aquí quiero llamar tu atención al verso 17. ¿Se va moviendo también esta automáticamente? Sí, Okay. se supone que sí. Dice, verso 17, Vayomer Haish, y le dijo el hombre, Nasumise, Kishamati, dice, y se fueron de aquí, Kishamati Omrim, les escuché decir, Nelech Dotania, fíjate aquí cómo dice, les he escuchado oír, a ver cómo lo pusieron en español en el 17, dice, y aquel hombre respondió, ya se han marchado de aquí, pero les he oído decir que iban a Dotán. Y dice, José siguió buscando a los hermanos y los encontró en Dotán.
Pero si te fijas, hay una diferencia entre palabras. En el hebreo no dice Dotán. O sea, la primera sí dice Dotán, dice Shamati Omrim Nelech Dotania. Y aquí, si te fijas, voy a subrayar esta palabra. Totania o Totina, o como lo quieras leer. Dice, Bailechlo Yosef Ajer Ajiv. O sea, y fue José atrás de sus hermanos. Dice, Maitzantem, o los encontró de Dotán. No en Dotania, en Dotán. Entonces, hay quienes creen que este Ish, el que se le aparece, es como un ángel. Quienes creen, si te quieres poner un poco más, ¿cómo se llama? Atando cabos, no será el mismo Ish que se le apareció a su papá, con el cual luchó, que decía Ish y que no decía Malachim, ¿me explico? Claro. No sabemos. Pero hay quienes creen que lo que quería era librarlo de lo que sus hermanos iban a hacer. Y esto es interesante, porque recuerda que tenemos abajo de todo la figura del Ben Yosef, del Mesías que va a descender o que va a salir de él, de José. O sea, aunque hay quienes creen que realmente proviene de José, de su linaje, hay quienes creen que definitivamente es, ¿cómo se llama?, de su linaje. Yo no comparto eso. Pero hay quienes creen que viene de la manera en la que José sufrió. Me explico la manera en la que él está pasando. ¿Por qué? Porque aquí podemos suponer que el ángel, el hombre, le dio la oportunidad de librarse. Pero él decidió ir. Entonces, ¿por qué decidió ir? Porque pudo él comprender qué iba a pasar. ¿Me estoy explicando? Sí. Él ya más o menos sabía qué le iba a pasar. Y había una pista aquí. ¿Qué pista había aquí? Dice, le he escuchado les he escuchado decir, vamos a Dotania. Si tú te fijas, la diferencia entre estas palabras, las dos palabras, sí se alcanza a apreciar en la tele, ¿verdad? Sí. Las dos palabras comparten la Dalet, la Taf y la Nun, pero la diferencia es que una tiene una Yud y una Hei. La primera tiene una Yud y una Hei, y la segunda no tiene la Yud ni la Hei, pero comparten la Taf. Si tú quitas la Taf, se forma el nombre de Dina. Si tú quitas la Taf, o sea, así sin la Nekudot, ¿sí? Y si tú quitas la Taf, en Dotán, en la parte donde dice Dotán, en la parte de abajo, se forma el nombre de Dan, Odín, que es el juicio. Sí. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Algo que se viene arrastrando es de que sus hijos acaban de hacer una locura en Siquem. ¿Y dónde se fueron a apacentar ellos? Igual ahí. Su papá los mandó a Siquem. O sea, piensa, se habían vuelto aborrecibles en Siquem y ellos se arriesgaban a ir a Siquem. O sea que José sabía más o menos a qué iba desde la primera vez que su papá lo envió. Pero no estaban ahí, sino que se habían ido a Dotán. Entonces, aquí hay una pista de que iba a haber al parecer un juicio más o menos similar, por decirlo de una manera, a lo que había pasado con Dina. ¿Por qué? Porque con Dina los que causaron la situación fueron al menos dos hermanos. Si no me recuerdo, Leví y Simeón, ¿sí? Sí. Y Leví y Simeón, en la Torá, si no me recuerdo, le dijo el uno al otro. El uno al otro es conocido como Leví y Simeón. El uno al otro. Y si te vas a dar cuenta, ahorita va a pasar algo tremendo. Se van a poner ellos como del uno al otro de acuerdo para darle cuello a José. Entonces dice,
espero y sí se haya notado esto más o menos lo que les dije. Sí, claro. Espero y claro. sí, aquí tú lo puedas más o menos editar si es que es posible. Sí. Entonces dice, ¿y qué dice el verso 19? Dice, aquí está, mira. Bueno, aquí dice, Iselejib, su hermano a su otro hermano, Gine, Val, Jajalomot, el señor de los sueños. Dice, Gine, Val, Jajalomot, dice, Jalaseba, ahí viene el señor de los sueños. O sea, ya se había hecho él como que ya lo tenía, hasta le habían puesto un apodo más. Sí. O sea, dice, verso 20, dice, vamos a matarlo y echarlo en uno de estos aljibes. Después diremos que alguna fiera salvaje lo devoró y veremos en qué paran sus sueños. Tremendo. Sí, claro. O sea, es decir, piénsenlo. O sea, nosotros lo leemos, pero ¿a qué grado ya estaban enemistados entre hermanos que de verdad decidieron matarlo? Sí. Y como tú dices, venían de hacer algo terrible. Así es. O sea, ¿a qué grado tenían la conciencia ya que no les importaba volver a matar, ¿verdad? Y a su hermano. Si te das cuenta, ellos ponen un argumento de que y de hecho la Torah también lo dice, esa cosa no debía haberse hecho en Israel, la deshonra de Dina. Sí. Y ellos usan ese argumento como para excusarse de lo que habían hecho. ¿Y aquí? ¿Qué argumento hay? Exactamente. Entonces, hermano que nos estás viendo a través de este video, a veces nosotros mismos podemos usar argumentos que parecen ser buenos o religiosos para atacar a nuestros hermanos. Pero eso lo único que va a llegar es que te vas a dar cuenta que son pretextos que estás poniendo simplemente porque dentro de nosotros mismos hay algo que no hemos logrado vencer. Porque aunque José está, aquí tenemos que ver los dos lados. José es el que está provocando la envidia por lo que él está diciendo. Su papá le está poniendo una túnica de colores. Ojo, estamos viendo otro brillo de la Torá. No estoy diciendo que esta es toda la verdad. O sea, esta es una parte de una manera distinta de ver la verdad. ¿Me explico? Su papá está incentivando ese odio y el resultado es lo que viene ahorita. ¿Sí? Entonces Rubén, que era el encargado, el primogénito de detener esto, claro, dice, pero Rubén al oír esto intentó librarlo de las manos de los hermanos, diciendo, no lo matemos. Y añadió, no derramen sangre, arrójenlo a este aljibe que está aquí en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Rubén dijo esto porque su intención era salvarlo de ellos y devolverlo luego a su padre. Al llegar José, donde estaban sus hermanos, verso 23, le arrancaron la túnica de colores que llevaba. Pongan atención, papás. ¿Qué es lo primero? ¿Sobre qué se dan primero? Sobre la túnica. ¿Por qué? Porque hay algo natural entre nosotros los hijos con nuestros padres, que queremos ese cariño de nuestro padre o de nuestra madre, o sentirnos aceptados por nuestro padre. Me estoy explicando, por nuestra madre. Sí, claro. Y el haberse, ¿cómo se llama?, evidenciado esa preferencia, pues obviamente por eso empieza la Torah narrando que se fueron sobre la túnica de colores, porque eso fue lo que derramó el vaso. Claro. Era el símbolo de la discordia, ¿no? Sí, era como la corona de... Claro. Eso fue la gota que derramó el vaso. Sí. Dice, agarrándolo lo arrojaron a un aljibe, que supongo que es un hoyo, que estaba vacío, sin agua. Después se sentaron a comer. ¿A qué nos va a recordar esto? A Pesaj. De hecho, lo que va a pasar ahorita es lo que después se va a conmemorar en Pesaj. Claro, fíjate. Qué aguda observación. Así va a ser. Sí. Si ahorita vamos a ir leyendo cómo Judá es el que trata de venderlo, por decirlo de una manera, para medio rescatarlo, igual a Judas, que fue el que vendió a José. De hecho, es el mismo nombre. Claro. Además, ellos matan al animal, ponen la sangre sobre la túnica, y eso es lo que la excusa que tienen para con su papá. Y después, más adelante, el santo bendito sea su nombre,
le va a decir a su pueblo que tienen que matar a ese mismo animal, y si no me recuerdo, ese mismo animal, y tienen que poner sangre, no a ese mismo, ¿verdad?, sino a un cordero, sí, claro. Y ponerle sangre en las puertas para que el, ¿cómo se llama?, el ángel de la muerte no pase. Y eso es lo que detiene, pues de una manera, la ira de ¿cómo se llama?, de El Dios, vengador. ¿sí?, del vengador, que más adelante es el que desciende de Judá. Entonces está todo conectado. Claro. Si te fijas, dice que ellos se van a sentar a comer. Y ahorita a ver si lo alcanzamos a leer. Bueno, para no decir otra cosa, vamos a ver si lo alcanzamos a leer. Dice, después se sentaron a comer. Dice, mientras comieron o comían, vieron venir una caravana ismaelita. Si te fijas, aquí se van a dar... Hay una cuestión media complicada, ¿no? Sí, sí. Porque dice primero que lo iban a vender a los ismaelitas. Así es. Y no que lo iban a vender a los madianitas. Así es. Pero entonces, ¿a quién se lo vendieron? Es que es lo mismo que pasó con el Mesías. ¿Quién lo mató? ¿Roma o el pueblo de Israel? Es lo mismo. O sea, unos dicen que fue el pueblo de Israel porque los entregó. No, pero fueron los romanos porque ellos tenían el poder de dar muerte. Y ahí se están discutiendo. Pues sí. Esto, mira, yo lo resuelvo. No es de que yo lo resuelva. Yo lo pienso de esta manera, hermanos. Voy a decir algo que a lo mejor va a estar un poco extraño. Y siempre es bueno tocar este tema. Todas las religiones tienen algo en común. Todas las religiones, pienso yo, o casi todas, tienen algo en común. Quieren echar fuera la ley de Dios. Las religiones, ¿verdad? Y quieren decirte que esa religión es el único camino acceso a Dios. Siempre y cuando no andes en la ley de Dios. Fíjate, y podríamos mencionar muchas religiones, y no voy a mencionar ninguna. ¿Sí? El Mesías lo dice en el Apocalipsis de esta manera: el que sea impío todavía. Y el que sea limpio, límpiese más todavía. ¿Qué estoy diciendo? Mira, brother, dijera por ahí un amigo, fuera máscara. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Haz la voluntad de Dios y hazla bien. ¿Quieres poner pretextos para no hacerlas? Pues busca pretextos para no hacerlas. ¿A qué me refiero? Si tú te fijas, te vas a dar cuenta de que claramente mucha gente le echa la culpa de que el que los mataron fueron los judíos, porque lo que quieren es disfrazar esa cuestión para volverlo antisemita. Esa es la realidad. Hay un tema de antisemitismo. ¿Me estoy explicando? Y el que le echa la cuestión, la culpa a Roma, es que ahí hay algo de que Roma es Esab también. Roma es Edom. Y aquí a lo mejor me estoy brincando a lo que yo pienso que tú en alguna exégesis de las parashot que tú haces vas a explicar por qué Roma es Edom. Y está ligado a lo que estamos viendo. Aquí estamos hablando de la porción anterior, que es Jacob contra Edom, que es lo mismo que vamos a ver ahorita, que es en la cruz. Edom es Roma. Yo más adelante pienso que tú lo vas a explicar. Sí. Aquí él más adelante va a explicar en alguna otra porción por qué Roma es Edom. ¿Y te acuerdas lo que hemos platicado del nombre de Esab? Sí, claro, súper interesante. ¿Lo dijiste algo en la pasada? Súper bien, muy bien. Bueno, ¿quieres mencionar algo en por si alguien quiere saber algo de eso que estuvimos estudiando? Pues, ¿cómo lo podemos enlazar? O si quieres tú. Ok, bueno, si ustedes... ¿Por qué Edom es Esab? Y Esab también es el Mesías. O sea, voy a meter un tema. Sí, no importa. Bien extraño. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero tiene algo que ver con lo que estamos viviendo ahorita. Sí. Ahorita no ahorita, sino esta temporada. ¿Por qué digo que Esab es el Mesías?
cuando Jacob se refiere a Esaf, en esa porción de Vaishlach, dice Adoní Esaf. Y Esaf, las 3 letras de Esaf, es la Ain, la Shin y la Vav. Si tú juntas Adoní Esaf, tú te vas a dar cuenta que Adón se hace Adón, y pegas la Yud con Esaf, es la Yud, y hay las 3 letras que tienes tú que acomodar para que diga Yeshua, Adón Yeshua. Adón Yeshua. El Señor Jesús, así lo dice. Sí, sí. O sea, a ver, esa es la realidad. Ahora, ¿qué? Hay que aclarar que, o sea, Esaf no es el Mesías, ¿verdad? Sí, no. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso, mas sin embargo, recuerda que si Esaf hubiera, yo sé que el hubiera no existe, pero si Esaf hubiera estado con Lea, que era ¿cómo se llama? La primogénita, que si tú acomodas las palabras, que cuando él vende la primogenitura, él le está vendiendo la primogenitura, al mismo tiempo está vendiendo a Lea a Jacob. Sí. Y la está adquiriendo Jacob. Fue parte de... Entonces, al adquirir esa primogénita, o sea, esa primogenitura, está adquiriendo a Lea, de donde viene el Mesías. Así es. Me estoy explicando, el Mesías reinante, el Mesías que desciende de Judá. Entonces, yo sé que el hubiera no existe, pero si nos vamos así literal, es probable que de Esaf hubiera venido Mashiach. Tú vas a decir, no puede ser, porque tenía que ser la descendencia Abraham, Isaac y Jacob. Es probable que sí, por eso pasó todo esto que pasó. ¿Me estoy explicando? Sí, claro. Mas sin embargo, existe la otra probabilidad, que no pasó. O sea, es decir, me iba a salir del tema, iba a hablar de otro tema, pero voy a regresar al tema de Esaf, de Roma y del tema de hoy. Yo, y creo que tú también, me he dado cuenta, hermanos, que entre más estudias, te das cuenta que menos sabes. Y te das cuenta que a veces somos muy atrabancados. Y vemos algo que consideramos nosotros que es verdad y nos vamos, nos deslizamos y nos entregamos y creemos que ya conocemos toda la verdad solamente porque alguien pareciera que nos abrió un poco los ojos y ya creemos en algo. Lo que voy a decir va a pisar demasiados callos y quiero que si tú tienes algo que decir también, pues lo puedas decir. Va a pisar muchos callos de todos lados. Pero yo creo que es bueno. Mira, Roma, si tú hablas con algún estudiante o un estudioso o un buen rab o un buen sabio, te va a decir que realmente Roma y Jesús o Mashiach o Yeshua, como le quieras decir, forma parte del conocimiento de la Biblia al mundo. Y aquí yo veo, yo no sé, hay movimientos que se denominan raíces hebreas y hay movimientos que se denominan mesiánicos. Para mí, con todo respeto, si lo toman como religión, pues lo único que hacen es lo que está pasando, el problema entre hermanos. ¿Por qué lo digo? Viene una temporada ahorita, que es la temporada, ¿qué temporada estamos ahorita? Pues la navideña, ¿verdad? Temporada navideña. Pero si tú estás en el movimiento de raíces hebreas o mesiánico, ¿qué temporada es? Pues se conoce como Saturnalias, como fiestas paganas, etcétera, ¿no? Tiene muchos epítetos. Y la gente, cuando empieza a venir al estudio de la Torah, empieza a llamar esto paganismo, la Navidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, así es. ¿Y qué pasaría si yo te dijera que no es pagano? A ver, te diré una explicación. Pero profunda, ¿estás de acuerdo? Sí, claro.
Pero para esto no tienes que tener solamente algo simple y llano. Y yo pido respeto de la gente que por favor se espere a escuchar lo que voy a decir. Claro. Si va a poner ahí un comentario y me va a decir a mí, yo no tengo problema, el canal es de él. No me crea. Paralelo a Navidad, siempre hay algo que también se celebra en el pueblo de Israel. ¿Qué? Hanukkah. Fíjate bien a qué tema nos vamos a meter. No voy a hablar de Navidad, voy a hablar de Hanukkah. Y estoy hablando de Roma. Y estoy hablando de Sab. Y estoy hablando de Adón Yeshua. Estoy hablando de todas esas cosas, de una porción que viene desenmarañándose de José. Hay grandes cosas en Hanukkah que están ahí y que cuando tienes el acceso a todo lo que pasa en Hanukkah te sorprendes. Por ejemplo, ¿qué realmente se celebra en Hanukkah? Entonces, si tú le preguntas a una persona que estudia acerca de las fiestas que celebra el judaísmo, te van a decir que se celebra que hubo una guerra, y sí pasó esa guerra, en la cual unos pocos vencieron al gran máximo ejército que estaba en ese entonces, que eran los griegos, si no me mal recuerdo, claro. y los que los vencieron eran los hasmoneos, si no me mal recuerdo, luego conocidos como los macabeos, y lo que se forma de macabeo es Miku Mojaba Vaelim, es quien como tú entre los dioses. Ese es macabeo, pues eso significa macabeo, es decir, quien como tú entre los dioses, ¿no? Y si te fijas, ellos celebran que ganaron, pero ¿por qué encienden velas? O encendemos velas. Por supuestamente el milagro, ¿no?, que sucedió en el ¿Qué milagro? Que no se agotó la reserva de aceite en la menorá. Honestamente, no estoy diciendo que no sea un gran milagro, pero ¿tú crees que eso es un gran milagro? O sea, no me contestes comprometido. Pues es decir, yo pienso que abra el mar es un gran milagro, ¿estás de acuerdo? Así que es. Se tenga el sol es un gran milagro. Claro. Incluso entre los estudiosos te vas a dar cuenta que se debate de que si realmente son 8 días, no porque el aceite duró 8 días, sino de que tuvo que durar 8 días, no para hacer otro aceite, sino porque tenían que pasar los 7 días de la impurificación a la que ellos estaban sometidos. Entonces, total, lo que yo voy es de que yo sé que fue un gran milagro lo que sucedió, haber vencido al máximo ejército, yo sé que fue un gran milagro, pero el tema de las velas es lo que yo voy, donde yo estoy, el gran milagro fue haber vencido al pueblo, a ese ejército, pero ¿qué relación tiene con las velas? Y la verdad es que la relación es la luz. Y si tú te pones a estudiar, ¿qué tema hay de la luz? Te tienes que ir al trompo, al sebebón, al trompo de Hanukkah. ¿Qué letras tiene? ¿Te acuerdas las letras que tiene? No recuerdo. ¿Cuáles? Tiene un acróstico de Nes Gadol Hayasham. Nes Gadol es Nun, Gimel, Nes Gadol, Hayahei, Sham, allá. ¿Sí? Si tú haces la gematría de Nes Gadol Hayasham, te vas a dar cuenta que se forma el número 358. Tú tienes la gematría aquí bien fresca, ¿lo puedes hacer? 358 es el valor de... no recuerdo. De Mashiach. De Mashiach. Es el valor de Mashiach. Sí, porque Mashiach está en la fiesta, bro. Fíjate a dónde nos vamos a meter. Ves que estamos hablando de paganismo. Sí, claro. Estamos hablando de... ¿Y por qué se encienden las velas? ¿Por qué
Si no me acuerdo, son un total de 40 y tanto de las 44, pero no recuerdo. ¿Por qué se encienden? Porque vas enciendo una, y el que le enciende, ¿quién es el que le enciende? El ciervo. El que enciende las velas, primero enciendes el ciervo, y luego enciendes una, y luego enciendes una, dos, y así sucesivamente, pero la tiene que encender el ciervo. Se sabe que esa luz no debe de servir para nada más. O sea, con la luz de la Hanukkah, que no es la menorá, es la Hanukkah, tú no la puedes usar para por ejemplo, ay, por favor, no veo, vamos a ver, no puedes usar esa luz. Se dice que esa es como una luz divina. ¿Qué día se celebra, brother? El Hanukkah. El día 25 del 9º mes. Mashiach también es un acróstico. Si no me recuerdo, es Mamlikim Shmoné, prendemos 8 Yemei, días de Hanukkah. Mashiach, encendemos 8 luces, 8 días en Hanukkah. O sea, encendemos 8 en Hanukkah. Mashiach. Entonces, Hanukkah, normalmente, casi es muy común, se cruza con el 25 de diciembre. ¿Y qué tiene que ver el 25 de diciembre con Navidad? Fíjate, brother. Hay algo en la Torá que no sé si tú has hecho algún estudio, yo creo y entiendo todas las posiciones, pero han escuchado, hermanos, la posición del día del nacimiento del Mesías. ¿Has escuchado algo acerca de que se cree que él nació en Sukkot? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Tu postura sobre eso es asertiva? O sea, ¿crees que él nació en Sukkot? Posiblemente. No es claro en la escritura. Sí. De hecho, dicen que nació en una azúcar. Sí. Yo voy más a la creencia de que fue en un ebús. O sea, lo que se conoce tradicionalmente como de los animalitos, ¿cómo se llama? El pesebre. De hecho, Sukkot es un pesebre. Si tú te fijas, se llama Sukkot porque cuando Jacob, si no me acuerdo, llegó ahí, puso Sukkot, pesebres. O sea, se hacen la Sukkah, pero si te fijas, la palabra Sukkah no aparece en Sukkot. O sea, la palabra Sukkah dice que los hizo habitar en Ogel, en tiendas. Pero lo que se hace es una Sukkah, que es un pesebre, brother. Es lo que se hace en Sukkot, pesebres. Pero se lo hizo habitar no en Sukkot, cuando anduvo en el desierto, sino en Ojelim, en tiendas. Pero se hacen pesebres. Entonces, hermanos, pienso que tú más adelante también puedes hacer un estudio acerca de cuándo es que queda embarazada Miriam, y también está Elizabeth, que era la prima de Miriam. Sí. ¿Y cómo podemos sacarlo? ¿Te acuerdas un poquito del conteo? Dice que el Zacarías, el esposo de Elizabeth, era de la clase de Abdías, de los sacerdotes de la clase de Abdías. Y si tú te fijas, hay un turno en el cual le tocaba a Abdías entrar a servir en el templo. Viene no recuerdo el libro, pero lo puedes encontrar fácilmente, en cuál era el turno de que le tocaba al grupo de Abdías de servir en el templo. Okay. Eran 2 turnos por mes. Si tú haces el conteo del turno en el cual se le aparece el ángel, y tú simplemente sumas 9 meses, te vas a dar cuenta cuando nació Juan. Sí. Juan el Bautista. Pero hay algo bien súper mega interesante. Pero antes de llegar a eso, quiero regresar con el tema de Hanukkah. Okay. ¿Qué significa Hanukkah? ¿De dónde viene la palabra Hanukkah? Incluso viene de Menachem. El Consolador. De ahí viene Hanukkah también. También viene incluso de Haniyah, de estacionamiento. O sea, porque es cuando tú te estacionas, te quedas quieto. Interesante.
y está ligada a la palabra or, que es la palabra luz. ¿Qué posición ocupa la palabra luz en la Torá? La posición número 25. O sea, es decir, si tú sacas y cuentas las letras del libro de Génesis, cuando empieza Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, todo eso, vayehi or, y aquí sea la luz, esa es la letra número 25, que está ligada al número 25 de la fiesta de este noveno mes, que es la luz. ¿Sí? Entonces la palabra luz, por eso son las velas, que encendemos 8 velas en Hanukkah, es Mashiach, Mashlikim, Shumone, Yemei, Hanukkah, o Hanukkah, si lo quieres ver así. Encendemos en 8 días la Hanukkah, como digo Mashiach. ¿Y qué tiene que ver Mashiach con Zacarías, con Navidad, bro? Es que si tú haces el conteo en el cual le tocaba a Abdías servir en el templo, dice que queda embarazada su esposa, y luego dice, o sea, simplemente si tú ves en qué turno le tocaba y tú haces el conteo, te vas a dar cuenta qué día, más o menos, si lo sumas 9 meses, te vas a dar cuenta qué día nació Juan. Pero lo interesante es que en el libro de Lucas nos encontramos, si quieres, puedo ir yo aquí al libro de Lucas. Mira, capítulo 1, verso 5, dice: durante el reinado de Herodes en Judea hubo un sacerdote llamado Zacarías que pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, que es lo que te estoy platicando. Sí, la esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth. Pertenecía también a la descendencia de Aarón. Dice, ambos esposos eran rectos delante de Dios, intachables. Ahora, decía que Elizabeth era estéril. Sí. Verso 8, estando un día Zacarías ejerciendo en el servicio sagrado, conforme al orden establecido, le tocó en suerte, según costumbre sacerdotal, entrar en el templo a ofrecer incienso. Entonces, si tú sacas qué turno le tocaba, te vas a dar cuenta en qué mes le tocaba. Si tú le sumas 9 meses, tú te vas a dar cuenta cuándo nació Juan. ¿Estás de acuerdo? Ok. Pero ahora chécate esto. Chécate lo que dice aquí. Al 6º mes. ¿En qué versículo? Es increíble, verso 26. Al 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios en Nazaret, un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio a José, un varón descendiente del rey David. El ángel entró al lugar donde estaba María y le dijo: alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo. Dice, María se quedó perpleja al oír estas palabras, preguntándose qué significa aquel saludo. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, María, pues Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y dará a luz a un hijo, la cual pondrás por nombre Jesús. Un hijo que será grande, será hijo del Altísimo. Voy a poner aquí un punto. Te voy a volver a hacer una pregunta. Ok. Dice, Nes Gadol Hayasham. Allá hubo un gran milagro, que es lo que dice Zvibón, el trompo de la pirinola de Hanukkah. Y dice, Nes Gadol, un gran milagro. Hay quienes le dicen hasta Ner, una gran luz. Una gran luz hubo allá. Pero Nes Gadol Hayasham, un gran milagro hubo ahí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la única vez que el santo bendito sea su nombre le dice a alguien en la Torá o en la Tanaj que le diga, pídeme una señal? ¿Cuál es la única vez? Bueno, no sé si sea la única vez, pero una de las únicas veces que el santo bendito sea su nombre le dice a alguien, pídeme una señal. ¿Pídeme una señal? ¿A quién? Le dice, pídeme una señal. Y no, creo que no le piden la señal. Y dice, pues yo te daré una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, no la estéril, la Virgen. Fíjate bien, Nes Gadol Hayasham. Un gran milagro hubo ahí.
Entonces dice, no tengas miedo, María, pues Dios te ha concebido gracia, vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús. Un hijo que será grande, será hijo del Altísimo, Dios, el Señor. Le entregará el trono de su antepasado David. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. María replicó al ángel, dice, yo no tengo relaciones conyugales con nadie, ¿cómo pues podrá sucederme esto? El ángel le contestó, el Espíritu Santo, tú lo dijiste. ¿Cuál es otra manera? ¿Cómo se le conoce al Espíritu Santo? El menaje, el consolador. Así es. Que era el hijo que le faltó a Noé. O sea, Noé tuvo a Sem, a Ham y a Jafet, que solo falta el Amem para el código Mashiach, que era lo que podríamos entender que entre esos cuatro hermanos, que realmente Noé no debió haberse llamado Noé. Hay quienes creen que él debió haberse llamado Menahem, porque él debió haber traído consuelo y paz y descanso. Pero como él no se llamó Menahem, se llamó Noé, se entendió que él tuvo que haber tenido un hijo que se llamaba Menahem, pero él tuvo a Sem, a Ham y a Jafet, y que son tres, que es Shem, es Shin, es Ham, que es la Het, y Jafet, que es la Yud. Y falta la Mem para Mashiach, que es Menahem, que se supone que entre esos cuatro hermanos, con la ayuda del Santo, bendito sea su nombre, se iba a arreglar todo el tema. Pero falta ese hermano. En lugar de ese hermano, ¿quién entró a escena? Canaán, que es la tierra a la cual se tiene que conquistar. Excelente. Porque es el que el que se desvió. Sí. Larga historia. Entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te envolverá. Por eso el niño que ha de nacer será santo, será hijo de Dios. Mira, esto ya es la segunda vez que lo voy a decir, porque así empezó. ¿Te acuerdas cómo empezó este relato? Mira, empezó así. Me voy a regresar, fíjate un poquito. Dice, verso 26. ¿Cómo dice, brother? A ver. A los 6 meses, Elohim envió al malaj Gabriel a Nazaret, hasta un pueblo de Galilea. A los 6 meses. Ajá. Y mira, lo vuelve a decir. Verso 36. ¿Qué dice? Dice, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo, a pesar de que es anciana ella, la que decían que no podía tener hijos. Está encinta desde hace 6 meses. O sea, las 2 veces dice que Elizabeth tiene 6 meses. En ese momento va a quedar embarazada Miriam. Sí. O sea que si tú sacas la cuenta del día en el que Zacarías entró y fue llamado, y obviamente salió y tuvo relaciones con su esposa, que obviamente, piénsalo, una persona que su esposa es estéril y un ángel le dice, vas a tener un hijo, créeme que ese día salió y se echó todos los kilos encima. ¿Me estoy explicando? Sí. Si tú de ahí le cuentas 9 meses, sabes cuándo nace Juan. Ah, claro. Pero si le cuentas 6, que es cuando se anuncia aquí, y luego le sumas 9, vas a ver cuándo nació el Mesías. A ver. Bueno, no tengo los dibujos para eso, no venía realmente preparado para eso, pero te lo puedo resumir. Si tú le sumas 9 meses a esos 6 meses, te va a dar Sukkot. Pero eso no es a lo que vengo a hablar ahorita acerca de Navidad y de Hanukkah. Es que si tú a Sukkot le restas 9 meses, ¿a qué día crees que vas a llegar? ¿Qué realmente es lo que se celebra en Hanukkah? Esa es mi perspectiva. Que todos los rabinos del mundo me perdonen. Que todos los entiendo, yo respeto. Y no es que yo estoy diciendo, perdón, usé unas palabras equivocadas, dije, ¿qué realmente se celebra? Honestamente yo soy un ignorante. Pero si tú haces sumas, tú te vas a dar cuenta
que a los 9 meses fue en Hanukkah fue anuncio, que ella iba a quedar embarazada. Esa gran luz durante Hanukkah es que el Nes Gadol Hayasham, un gran milagro hubo ahí. Interesante. Quedó embarazada. Sí. Y si tú le sumas 9 meses, nace el Mesías en su codo. Súper interesante. Entonces, hermanos, en lugar de estarnos peleando de que si tú eres pagano o que si yo soy pagano, yo no estoy hablando de que pongas un arbolito, porque yo creo que hay cosas que sí no tienen arreglo, vaya, pues, o sea, y perdónenme, yo no estudio tanto los arbolitos, quizá luego tenga que retractarme, pero yo pienso que los arbolitos sí pueden venir de algo pagano, pero no es que todo la fiesta que se celebra de Navidad es pagana como tal, porque no se celebra necesariamente la Navidad, pero sí el anunciamiento del nacimiento, que se celebra igual que Hanukkah, que tienen muchas cosas iguales. Es una gran luz, que es Mashiach. Hanukkah, los grandes rabinos saben que Mashiach es un código de Hanukkah. Sí, claro. ¿Me explico? Entonces, hay algo que celebrar, claro que hay algo que celebrar. Entonces nada más que uno ya lo celebra como Hanukkah y el otro le celebra como Navidad, pero realmente que celebra que el Mesías fue anunciado que venía al mundo o que vino al mundo, como tú lo quieras ver. Bueno, pero vamos a regresar al tema porque llegamos a ¿cómo se llama? A Roma. ¿Quién fue Roma? ¿O quién fue el judaísmo? ¿O quién lo vendió? ¿A quién lo vendieron? Sus hermanos. A los madianitas que iban pasando por ahí, o a los ismaelitas. ¿Quién lo vendió? La verdad es que realmente es que ¿para qué queremos saber quién lo vendió? ¿O a quién se le vendió? ¿Para hallar un culpable? ¿O para realmente sentarnos a platicar y decir, estuvo mal venderlo? No debiste haberlo vendido. ¿Me estoy explicando? Sí, claro. O sea, es decir, llegar a la conclusión, que yo creo que esa es la gran conclusión de lo que estamos viendo. Amigo, cuida lo que hablas. ¿Cómo lo hablas? Tú eres una persona que Dios ha bendecido, ten cuidado. Manéjate de la manera adecuada. No causes envidias con tus hermanos. Ahora yo veo que la gente está más preocupada por ver qué sube en su estado o en Instagram para decir yo también puedo triunfar, pero no entiende que dentro de él o de uno está en las ganas de yo sí puedo, no sé si tú estás pudiendo. Si tú estás diciéndole eso a tu hermano, le estás causando un gran dolor en su corazón, y lo único que ¿cómo se llama? Que va a pasar es de que se va a ir sobre la túnica de colores, amigo. Te crees un gran justo, como un gran justo que es José, un gran justo, justísimo, pues. Pero ¿cómo estás usando tu boca? ¿Estás acusando a tus hermanos? ¿Me estoy explicando? Sí, sí, claro. Entonces, poniendo todo en una misma ensalada, por decirlo de una manera, nos la pasamos que él es pagano y los otros que él es judaizante. ¿Y cuál es el chiste? Es que andemos en los mandamientos de Dios. Mira que, brother, tengo ya varios tiempo hablando de que andemos en la ley de Dios, pero en la verdadera ley de Dios, no en la ley que otros o hombres sabios con toda buena intención llegaron a la conclusión. Mira, en la ley de Dios, me estoy explicando. ¿Cómo ves, brother? Excelente. Excelente este tema, Está para más, ¿no? Sí, sí, claro. Está para más. Entonces ya para darle, yo creo que un término al estudio. Para aterrizar el tema, el mensaje. Regresemos a Génesis 37. Dice: sí, efectivamente. Y aquí dice, increíble.
Así fue como se llevaron a José a Egipto. Verso 29. Rubén volvió al aljibe, o sea, al agujero, y al ver que José ya no estaba ahí, se rasgó las vestiduras. Cosa que, pues obviamente también sucede en el templo. Se rasga el velo. Sí, claro. Dice, luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, de hecho de esto también, él como era realmente el primogénito, entendemos que los primogénitos eran se suponía que deberían de ser los Coanim, que fue también, al él rasgarse las vestiduras, también se las rasga el Cohen, que estaba en ese momento cuando estuvo Jesús. Entonces yo pienso que le queda más al Cohen. Creo que ahorita también nos vamos a dar cuenta que alguien más se rasga las vestiduras. Entonces aquí Rubén como Cohen se rasga las vestiduras. Y dice, y luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, el muchacho no está, ¿y yo qué hago ahora? Ellos degollaron un cabrito y con su sangre mancharon la túnica de José. Sí. Ahí está. Después mandaron la túnica de colores a su padre con este mensaje. Hemos encontrado esto. Mira a ver si es o no la túnica de tu hijo. Qué dolor tan tremendo. Dice, en cuanto Jacob la reconoció, exclamó, es la túnica de mi hijo. Alguna bestia salvaje ha despedazado y devorado a José. Y luego que dice el verso 34, entonces Jacob rasgó sus vestiduras, las del templo. Se vistió de luto, o sea, no las del templo. El padre. Lo mismo, así el padre. El padre rasgó. El padre y el sacerdote, que debió haber sido Rubén. Sí, por ser el primogénito, ¿verdad? Así es. Es que antes de que fuera Leví, la primogenitura. Debió de haber caído sobre Rubén. O sea, el sacerdocio debió de haber recaído en el Sobre primogénito. Rubén, así es. Así es, bro. Muy interesante. Entonces Jacob rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban consolarlo, pero él no se dejaba consolar. Al contrario, lloraba por su hijo y se repetía, guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él en el reino de los muertos. Entre tanto, en Egipto, los madianitas vendieron a José a Potifar, hombre de confianza de Faraón y capitán de la guardia real. Punto final del capítulo 37. Excelente. Después Judá y Tamar. Pero bueno, es otra historia. Pues muchas gracias, Juan José. No, hombre, gracias a ti, gracias a tu público, que espero, y si pisé algunos callos, que con todo respeto, ¿verdad? Nunca es mi intención, pero siempre es bueno encararnos, ¿verdad? Claro. Y yo hablar, tú hablar, y decir, no con esto estoy diciendo, no estoy santificando lo pagano, ni paganizando lo santo, simplemente es que podamos platicar y que como hermanos podamos estar bien en armonía. Así es, un tema muy interesante que también voy a abordar acerca de la Navidad para que no se pierda ese estudio, ese capítulo. En esta semana lo voy a tener listo. Y bueno, pues les agradecemos que nos hayan seguido en esta transmisión. Agradezco a Juan José, que es la segunda vez que nos acompaña y nos sorprende. Pues hoy no, espero para bien. No nos quedó de Bendito sea ver. el nombre de Dios, ¿verdad? Así es. Y gracias, hermanos. No resta más que decir shalom. Shalom, shalom, Leitraot. Desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno, la palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia. Bienvenido a Exégesis de las Parashot.